Hola, bienvenida y bienvenido a Blip. En el tutorial de hoy vamos a estudiar la pasiva de dos objetos. Esas oraciones pasivas que se hacen con verbos que requieren dos objetos, con verbos ditransitivos. Verbos tales como bring, tell, teach, send or give. Así que vamos allá. Recordad que a la hora de crear una oración pasiva, nosotros siempre tenemos que partir de una oración activa y posteriormente, mediante una serie de transformaciones, finalmente vamos a obtener esta oración pasiva de la cual estamos hablando. Bien, esta oración activa de la cual voy a partir yo para crear mi oración pasiva de dos objetos va a tener la siguiente forma. Vamos a tener un sujeto, vamos a tener un verbo, vamos a tener un tiempo verbal en el que está ese verbo y posteriormente vamos a tener esos dos objetos que dan nombre a este tipo de pasiva, aunque ahora mismo la estamos viendo lo estamos viendo en la oración activa. Bien, en el caso de los objetos, nosotros podemos tener objetos de dos tipos. Podemos tener objeto directo y objeto indirecto. El objeto indirecto generalmente es una persona y el objeto directo generalmente es una cosa. Lo normal, o lo mejor dicho, lo usual es que el objeto indirecto vaya antes que el directo, pero también nos podemos encontrar el orden inverso. Puede ser el caso de que el objeto directo sea el primer objeto que nos encontramos en la oración activa y que posteriormente nos encontremos el objeto indirecto. Si nos encontrásemos este caso, entre el objeto directo y el objeto indirecto, siempre nos vamos a encontrar una de estas dos variantes. Una de estas dos preposiciones. O nos vamos a encontrar la preposición to o nos vamos a encontrar la preposición for. Todo va a depender del verbo que nosotros estemos utilizando en la oración activa. Bien, antes de continuar me gustaría haceros reflexionar sobre algo. Recordad que cuando estudiábamos la pasiva de un objeto, nosotros partíamos de una oración activa que tenía la siguiente forma: sujeto, verbo, tiempo verbal de ese verbo y objeto, es decir, partíamos de una oración activa que solamente tenía un objeto y por tanto solamente obteníamos una oración pasiva. Por tanto, nos puede surgir la siguiente pregunta: ¿es posible obtener dos oraciones pasivas si tengo una oración activa con dos objetos? Pues la respuesta es afirmativa y va a ser independiente de si nos encontramos en la oración activa con el objeto indirecto antes o el objeto indirecto después. Y eso lo vamos a ver en el siguiente corte. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra, ya que sabemos todo lo que hemos explicado anteriormente, y vamos a empezar a crear nuestra pasiva a partir de esta oración con dos objetos. Y lo vamos a hacer inicialmente partiendo del objeto directo, ¿de acuerdo? Para ello, nosotros vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizábamos a la hora de crear la pasiva a partir de una oración activa con un objeto. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificar. ¿Qué identificamos? Identificamos el sujeto, el verbo, el tiempo verbal, el objeto indirecto y el objeto directo. Lo siguiente sería cruzar. Y por eso digo que vamos a partir del objeto directo. Porque en esta versión que nosotros vamos a crear, en este primer tipo de oración pasiva a partir de esta oración activa con dos objetos, vamos a partir del objeto directo, como digo, y vamos a convertirlo en el sujeto de la oración pasiva. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es cruzar este elemento para allá. Vamos a poner, aunque sea el sujeto, vamos a poner de momento que es el objeto directo. Posteriormente vamos a cruzar el sujeto para allá, ¿de acuerdo? El verbo va a caer aquí en medio, ¿de acuerdo? Y el objeto indirecto también va a caer en esta posición. Con lo cual, aquí tendríamos el verbo y aquí tendríamos el objeto indirecto, ¿de acuerdo? Y aquí, que no se me olvide, tendríamos el sujeto. Posteriormente veremos qué nombre le ponemos a estos elementos en esta nueva oración. Como digo, el objeto directo se va a convertir en el sujeto de esta oración. Lo siguiente que hacíamos era introducir. We introduce. ¿Qué es lo que introducíamos en la pasiva de un objeto? Introducíamos el verbo to be e introducíamos también la preposición by. Y en este caso vamos a introducir esos dos elementos. Recordad que el verbo to be se introducía delante del verbo
Recordad también que la preposición by la introducíamos delante del sujeto, convirtiendo a todo este elemento en el complemento agente, pero en este caso vamos a introducir una tercera cosa. Vamos a introducir una preposición delante del objeto indirecto. Y esta preposición va a depender del verbo que nosotros estemos utilizando de aquí. ¿De acuerdo? De momento lo vamos a llamar preposición. Casi no tengo espacio, pero bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver pormenorizadamente. ¿De acuerdo? De manera pormenorizada. Y finalmente, nosotros lo que hacíamos era modificar. We modify. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Vamos a modificar el verbo to be y lo vamos a poner en el tiempo verbal en el que estaba conjugado el verbo de la oración activa, ¿de acuerdo? Y el verbo principal de la oración activa lo vamos a poner, como en el caso de la pasiva, de un objeto en, a ver si me cabe aquí, bueno, si no lo pongo aquí arriba, past participle, ¿de acuerdo? En participio pasado. Vamos a ver cómo trasladamos todo este esquema al siguiente ejemplo. Ok, imaginaos que yo tengo la siguiente oración. John gives Mary a letter. ¿De acuerdo? Pues, siguiendo el procedimiento que hemos mencionado anteriormente, yo lo primero que tendría que hacer, la primera cosa que tendría que hacer sería identificar los elementos de la oración. Identifico que el sujeto es John, que el verbo es give, que el tiempo verbal es present simple, que el objeto indirecto es Mary y que el objeto directo es letter. Hemos dicho que vamos a partir del objeto directo para crear esta primera versión de oración pasiva de dos objetos. Pues venga, vamos allá. Lo siguiente que tendríamos que hacer, una vez que hemos identificado los elementos, sería cruzar los elementos. Por tanto, me llevaría a letter, a esta posición, me llevaría John a esta posición, el verbo give caería por aquí, ¿de acuerdo? Y Mary caería por aquí. Mary. Lo tercero que tenía que hacer, la tercera cosa que tenía que hacer, era introducir. Recordad que en el caso de la pasiva de dos objetos, introducíamos el verbo to be, introducíamos la preposición by y también introducíamos una tercera cosa, otra preposición que va a depender del verbo que yo tenga en esta oración. En este caso, como tengo el verbo give, la preposición va a ser to, ¿de acuerdo? Pues bien, metería aquí el verbo to be sin el to, metería aquí la preposición by y delante de Mary metería, en este caso por ser give, metería la preposición to, ¿de acuerdo? Y lo último que tendría que hacer sería modificar. Recordad que lo que modifico es el verbo to be para ponerlo en el tiempo verbal que tenía el verbo principal de la oración activa, ¿de acuerdo? En este caso es presente simple, con lo cual, para que concuerde con letter, tendríamos que modificarlo y poner, en este caso, is, ¿de acuerdo? Para que encaje esto, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos nuestra oración casi terminada. Lo único que tendríamos que hacer es modificar el verbo principal y ponerlo en participio, con lo cual, le voy a poner incluso más pequeñito para que me quepa, voy a obtener de give, el participio pasado, que sería, recordad, tercera columna de los verbos irregulares, given, ¿de acuerdo? Con lo cual, mi pasiva de dos objetos ya estaría creada, tomando como referencia o convirtiendo como sujeto el objeto directo de la oración y siguiendo este orden, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo último que nos encontraríamos, la oración pasiva que nos encontraríamos sería a letter is given to Mary by John.
Bien, hasta aquí este tutorial sobre la pasiva de objetos. Recordad que hemos partido de esta estructura, no de esta, y que hemos creado un primer tipo de pasiva, convirtiendo en el sujeto de la oración pasiva al objeto directo. En el siguiente tutorial haremos exactamente lo mismo, solo que lo que haremos será crear otro tipo de pasiva, en este caso cogiendo como referencia el objeto directo, el cual transformaremos en el sujeto de la oración pasiva, y así veréis que podemos obtener dos tipos de pasivas, puesto que tenemos dos objetos. Os espero en el siguiente vídeo. Chao.